Buenos días, buenos días. ¿Cómo están Buen todos? día. Buenos días. Y esta charla precisamente trata de eso, cómo nosotros podemos mejorar el performance, la administración de costos y la eficiencia de una buena administración de toda la información y toda la data que estamos manejando. Así que creo que después que tengamos toda la parte de la exposición de Ambiorix, vamos a tener una sección de preguntas. Así que vamos a iniciar para aprovechar el tiempo y bienvenido a Ambiorix. Vamos adelante. ¿Escuchas? Ver si. Excelente. Arriba. Gracias. eh, Eficientes desde el principio. Entonces, aló, hola, 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 Se escucha ahora. ¿me escuchan? Eh, Sí, correcto. Sí, se escucha Parece perfectamente. Se está como cortando un poquito eso. se está como cortando un poco. Déjame ver qué podemos hacer acá. ¿Pueden ver la presentación? Vemos, bueno, ya se quitó. Estaba la pantalla compartida, pero se quitó ahora. Ah, ahí se ve tu pantalla completa compartida, pero la, el zoom está encima de la presentación. Tiene que minimizar el zoom. Ahora sí, que veo que es el final de la presentación. Hay varias personas con su micrófono encendido. Favor de apagarlo si es posible. Adelante, Ambiorix. Ya estamos listos.
Bueno, parece que Ambiori está haciendo algunas configuraciones porque no lo podemos escuchar. Eh, yo quiero aprovechar el tiempo en lo que él termina para recordarle a todos que este año, bueno, estamos activando algunas actividades, no solamente a través de la asociación, sino a través de Santo Domingo ACM Chapter y sobre todo para el mes de mayo, próximo mes, del día 13 al día 15 tenemos el evento de innovación y de ingeniería que va a ser celebrado en la UNFU. Así que nosotros hemos estado difundiendo toda la visión de la conferencia. Si ustedes están interesados en participar a través del chat, le vamos a nuevamente a remitir toda la información del evento y sobre todo porque el conferencista de cierre lo hemos invitado desde Virginia, quien va a hacer la conferencia final del evento. En este caso en particular va a ser vía videoconferencia. Pero lo importante es, nosotros estamos teniendo cierta injerencia, no solamente en el sector de producción de software, sino en el sector académico. Y este vínculo con una alianza que estamos haciendo con la Universidad Pedro Enrique Ureña, con la UNFU, pues evidentemente que va a agregar mucho valor. Así que no se pierdan esta actividad y espero que los que no puedan participar, bueno, pues entonces le daremos también acceso a las conferencias que se van a impartir durante ese evento. Por igual, quiero también informarles que el set de conferencias y charlas va a continuar. Vamos a publicar un calendario de las próximas charlas y también de las publicaciones de algunos autores de libros. Ya ustedes van a ver, Ambiorix de manera particular tiene un libro que también vamos a promover para todo lo que tiene que ver con la estandarización de los datos y la normalización de datos. Creo que todo este tema ahora de la AI va a agregar mucho valor y vamos a ver en la exposición que nos va a hacer, qué manera nosotros podemos agregar, mejorar y hacer más eficiente todos estos procesos. También hay un autor con un libro de blockchain dominicano también, que luego lo vamos a difundir. Creo que ustedes participaron también en una de las charlas. Y lo interesante de todo esto es ver cómo nosotros podemos tener una difusión del alcance y de las iniciativas que queremos promover. Y lógico, siempre aliado a todas las instituciones que tienen vínculo con nosotros, como por ejemplo, estamos a punto de lanzar el Observatorio Digital, que tiene que ver con toda una plataforma para hacer una medición de qué valor agregan las plataformas tecnológicas en nuestro país, sobre todo las plataformas gubernamentales. Porque muchas veces tienen sistemas de información, los usuarios tienen muchas quejas y realmente queremos hacer una especie de un diagnóstico anual para valorar qué aplicaciones son eficientes en términos de rapidez, en términos de trazabilidad, en términos de usabilidad y sobre todo de interoperabilidad, que implica la integración de muchos servicios en una especie como de ventanilla única. Así que estamos ahora mismo evaluando varias instituciones y de esas instituciones que hemos evaluado, bueno, pues vamos a seleccionar unas 5 instituciones para fines de hacer este proceso de evaluación. Lógico, no solamente lo vamos a hacer nosotros, va a participar con nosotros en esa alianza estratégica el Instituto de Auditores,
de tal manera que cuando podamos emitir el informe, bueno, pues tenga la suficiente solidez a nivel reputacional para fines de hacer esa medición. Y que evidentemente esto no sea simplemente eh, un tema de oportunidades de mejora, sino que pueda llevar a las instituciones a entender que los usuarios, y que de manera particular nosotros estamos pendientes de que a los usuarios se les preste un mejor servicio a través de las plataformas digitales. Así que esto es parte de las iniciativas que estamos tratando de impulsar, y es muy probable que en 2 o 3 meses ya ustedes puedan ver la publicación del portal, el proceso que vamos a hacer de evaluación y cuáles son las aplicaciones que vamos a evaluar. Creo que, no sé si todavía Biori ha seguido teniendo dificultad. ¿Ustedes me están escuchando, por favor? Sí, correcto. Se escucha. Excelente. Sí, se escucha. Así es. Miren, ustedes me van a disculpar que no tengo ninguna presentación de lo que estoy hablando, porque de lo que se trata es precisamente de ver el tema de la charla de hoy, pero por estos inconvenientes estoy precisamente aprovechando la oportunidad. Nuevamente a reiterarle que de manera conjunta, nosotros como asociación creamos un capítulo de la Asociación Computacional Machinery, que es todo el compendio de instituciones a nivel mundial, de empresas, instituciones académicas vinculadas a la ingeniería de software. Y precisamente nosotros hemos creado un capítulo que, aunque no está especializado actualmente en el desarrollo de software como tal, primero quisimos comenzar un capítulo muy general. Y a través de este capítulo, bueno, pues estamos promoviendo este tipo de eventos. Entonces le comenté precisamente que con la conferencia que se va a impartir el próximo mes, el profesor Dennis, en un PhD en todo lo que es deep learning y toda esta nueva tendencia eh, de la inteligencia artificial y de la analítica de datos no estructurados, que es como hoy día está haciéndose toda la parte analítica de datos. Ya no solamente utilizando tecnología machine learning, sino toda la parte computacional, algorítmica, para hacer análisis de datos. Y lo interesante de todo esto es un poco nosotros sensibilizarnos en cómo nosotros podemos ir adoptando. Eh, yo diría que más que inteligencia artificial sería verlo desde una perspectiva de un asistente artificial, es decir, cómo nosotros podemos tomar los esteroides que nos dan inteligencia artificial y poder desarrollar de una manera más rápida y eficiente todo lo que implica el tema de desarrollo de software. Así que meternos de lleno en esa nueva visión, en esa nueva metodología de trabajo, no es para tenerle miedo, sino para verlo como una oportunidad que nos va a ayudar enormemente a nosotros a potencializar esas capacidades de nuestras aplicaciones que tenemos, cómo mejorarlas. Creo que en algún momento yo pude comentarle que nosotros tenemos un producto que se llama Innovapedia, que es una aplicación de gestión documental y de digitalización. Y precisamente ahora estamos desarrollando un app y lo estamos haciendo de manera combinada con todo el tema de AI, utilizando estas mismas plataformas, ¿no? Así que eh, quizás en el corto plazo también vamos a promover algunas charlas que, desde el punto de vista metodológico, nos van a ayudar a conocer o cuáles son las mejores prácticas, eh, como por ejemplo utilizar recursos como Cloud Code y una serie de herramientas que pueden ayudar enormemente a agilizar este tipo de procesos de desarrollo y ver de manera particular experiencias locales, qué avances, qué cosas
han sido interesantes en términos de productividad y de eficiencia. Así que eh, hacia allá nos dirigimos y quiero también aprovechar para mencionarles que nosotros estamos creando un canal que se llama La Sala del Software. Este canal, independientemente, por ejemplo, de los webinars, que son conferencias como tal, el canal está más enfocado a hacer entrevistas y conocer buenas prácticas en las empresas y ustedes mismos como también como productores de software, hablar de sus productos, el valor que agregan a sus clientes y un poco desde esa perspectiva un poco más informal, vamos a llamarlo así, poder hacer estas pequeñas entrevistas y poder luego entonces difundir lo que estamos haciendo ya como empresas. Así que estamos ahora mismo preparando los libretos, haciendo la subcontratación del estudio y bueno, pues tenemos agendado arrancar este mes. Así que ya se van a enterar, le estoy anticipando, pues, para que luego entonces, cuando hagamos la convocatoria, sepan de qué se trata y vean ustedes mismos cómo va a ir desarrollándose este tipo de iniciativa. Hay otros tipos de alianzas que estamos haciendo por igual con algunas instituciones académicas, les mencioné la UNFO, también UFED, APEC. Y lo que estamos buscando con estas instituciones académicas es un poco tener impacto, eh, no solamente en impartir conferencias, sino llegar al tuétano de los huesos, llegar al diseño curricular de muchos programas que lamentablemente se actualizan de manera retardada. Es decir, muchas veces los ingenieros que se gradúan de las universidades ya prácticamente salen obsoletos cuando se gradúan. Entonces, el impacto que queremos tener es que precisamente el diseño curricular de lo que concierne las carreras de ingeniería de software, bueno, pues puedan ser adecuados y adaptados a la realidad nuestra que estamos viviendo. Esto cambia, ya yo no digo cada año, esto cambia cada mes. Así que yo precisamente estuve participando este domingo en un evento de niños, una competencia robótica muy interesante, sobre todo porque se celebró en el Carol Morgan, fueron más de 25 colegios y nos pasamos el sábado y el domingo, un día entero ahí. Y me impresionó cómo estos muchachos, incluyendo por ejemplo mi hijo que está en el liceo francés, están aprendiendo programación con todo este esquema de Lego. Sí, Ya saludos. está. Ah, excelente. ¿Ya estás listo? ¿Ya tienes la presentación? Sí, estamos por acá ya, gracias a Dios. Unos Bueno, yo estaba haciendo unos problemitas. comerciales, así que estamos listos para pasarte entonces el control. Gracias. ¿Pueden ver la presentación todos? Bien, adelante, Amber, sí. Sí. Disculpen los inconvenientes, de verdad que no esperaba tener esta situación. Eh, pero ya estamos acá. Gracias a todos por su paciencia. No me voy a presentar, ya Luis me presentó, mi nombre es Ambioris Mora, tengo cerca de 20 años en el desarrollo de software, actualización y optimización de procesos y trabajando con la información, viéndolo ya desde cara de la estrategia de negocio. Hoy vamos a hablar de un tema técnico, que es un tema técnico ciertamente, pero en este caso lo vamos a ver con impacto al negocio, un impacto de cara hacia el negocio. Y vamos a hablar de lo que es la normalización y diseño de base de datos. Pero no lo vamos a estar viendo desde la teoría o desde un aspecto académico, como habitualmente se suele presentar, sino desde la realidad de situaciones que pasan con los usuarios
con los desarrolladores y sobre todo los mantenimientos de los sistemas en el día a día. Porque una base de datos mal diseñada no solo afecta al desarrollador, afecta al usuario, afecta al cliente de la empresa, a los reportes y presupuestos que se utilizan dentro del negocio, pero sobre todo a la toma de decisiones de toda la organización. Cuando los datos no están bien diseñados, el problema no se queda en la base de datos, señores. Se refleja en todo lo demás. Sistemas lentos, reportes inconsistentes, procesos que se tienen que trabajar manualmente, retrabajos y horas de trabajo de más por no haber dedicado el tiempo a realizar un buen diseño. Entonces, la idea de hoy no es ver esto de forma así tan en detalle, tan a la profundidad, pero sí viendo desde una perspectiva el problema, por qué ocurre y cómo un buen diseño puede cambiar completamente el resultado. Al final, el objetivo no es hablar de tablas. El objetivo es construir sistemas sólidos que reduzcan errores y optimicen los costos, apoyando el crecimiento de la empresa. Y para comenzar, quiero mostrarle algo que pasa en muchas empresas. Eso pasa todos los días. El problema invisible en muchas empresas. Muchas empresas creen que su problema está, por lo general, y siempre es así, la culpa es del sistema, o el servidor, o algún problema que tenga que ver, como decimos nosotros los técnicos, con capa 8, con manejo del usuario, o sencillamente problemas con la generación de los reportes. Y claro que sí, a veces puede ser eso parte del problema, pero en muchos casos el problema real suele estar más abajo, más profundo, y es en cómo están organizados los datos. Si ustedes ven este ejemplo, a simple vista parece una tabla normal. Tiene clientes, productos, ciudades y un precio. Pero si nos fijamos, vemos que el cliente está repetido varias veces. Ahora imaginemos esto. Imaginen que no son solamente 4 registros, sino que son 40,000 o 400,000 y así exponencialmente. Ahí es donde el pequeño desorden empieza a convertirse en un problema grande. Esto provoca lentitud, duplicidad de la información, duplicidad en la generación de los reportes estadísticos, poca confianza en la información como tal, decisiones incorrectas en base a esa misma información. Y aquí está lo más delicado. Muchas veces la empresa no sabe que el dato está mal. Simplemente confía en el reporte y toma decisiones y sigue operando en base a esa información errónea. Por eso a mí me gusta decir que lo peligroso no es el error, es no saber que los datos están mal. Y ese desorden, aunque parezca técnico, tiene un impacto directo en el negocio. Aquí es donde esto deja de ser un tema técnico y se convierte en un problema serio de negocio, porque esto genera pérdidas económicas incalculables, decisiones equivocadas, pérdida de tiempo, producto del retrabajo y otros impactos adicionales como clientes insatisfechos por pedidos duplicados o extraviados, errores en facturaciones,
servicios que dañan la reputación y la imagen del negocio. Tenemos riesgos legales, datos inconsistentes, producto de hallazgos en auditorías, incumplimiento de normativas de protección de datos. Y no hablemos de la escalabilidad. Si el sistema no crece con el negocio por carecer de una buena estructura, los costos serán elevados de manera significativa y los resultados serán catastróficos. Por ejemplo, cuando un cliente aparece duplicado, puede pasar que la factura salga mal o que se facture 2 veces a un mismo cliente, que se le registre en el historial de compras una entrada de inventario dividida porque el producto está duplicado, o que el área de venta vea una información distinta a la que ve finanzas. Y esto pasa, señores, más de lo que creemos. Esto pasa todos los días. A veces finanzas tiene un número, operaciones tiene otro dato y tecnología tiene otro reporte. Entonces la gerencia entra en el cuestionamiento de decir cuál es el dato correcto, en cuál información confío. Ojo con esto, porque cuando llegamos a ese punto, ya no estamos hablando solamente de diseño de base de datos, estamos hablando de la confianza en la información. Porque en este punto hay algo más crítico aún todavía. Cuando el negocio deja de confiar en los datos, pierde la capacidad de tomar buenas decisiones. Y en ese momento ya no importa qué tan bueno sea el sistema, porque si la información está mal, las decisiones también lo estarán. Es como que tú manejes un vehículo a 100 kilómetros por hora y el millero te esté diciendo que tú vas a 20. Te vas a estrellar. Entonces, ¿por qué ocurre esto, señores? Este tipo de problemas no aparecen por pura casualidad. Normalmente vienen de decisiones que en su momento parecen pequeñas, pero que luego se convierten en grandes dificultades. Por ejemplo, el desarrollo apresurado, priorizar la rapidez sobre la estructura, no tener bases sólidas de un buen diseño, la falta de normalización o simplemente no tratar los datos como un activo estratégico. Y en este punto es muy común, es muy común que se vea en proyectos reales. Esto que le estoy diciendo no es teoría, son cosas que pasan constantemente y que perjudican muchísimo a los negocios. A veces se comienza, y me pongo del lado mío como desarrollador, a veces se comienza diciendo, no, eso se quiere para allá, vamos a resolver, luego lo organizamos, dale para allá que después resolvemos, después lo mejoramos, pero ese después muchas veces nunca llega. Y cuando el sistema crece, esos parches se vuelven parte de su arquitectura. También influyen los cambios constantes del negocio. Hoy se necesita una cosa, mañana otra, luego una nueva regla, después surge una nueva sucursal, otro tipo de cliente, otro tipo de producto, otra clase de generación de información. Si no tenemos un buen diseño de base de datos, esos cambios terminan convirtiéndose en parches sobre parches. Y cuando eso pasa, el modelo pierde coherencia y el sistema empieza a degradarse. Muchas empresas, como dice aquí abajo, crecen, pero sus datos
no están preparados para ese crecimiento. Hasta aquí, señores, hemos visto el problema y el gran impacto que tienen los negocios no contar con una buena arquitectura de datos. Pero ahora yo quisiera que habláramos de la solución. Cuando los datos están bien diseñados, todo lo demás empieza a funcionar mejor. Los sistemas responden más rápido, los reportes son confiables y las decisiones estratégicas del negocio tienen una base sólida. Aquí, señores, es donde entra el diseño de datos. No como un tema teórico, ¿no? Sino como una forma de estructurar la información correctamente desde el inicio. Y esto debe pensarse siempre desde el negocio, porque una buena base de datos no se diseña solamente mirando columnas y tipos de datos. Se diseña entendiendo procesos reales, cómo vende la empresa, cómo compra, cómo factura, cómo cobra, cómo reporta, cómo controla y cómo toma decisiones. Entonces, pero ¿de qué forma logramos esto? ¿De qué forma logramos diseñar un modelo de datos, una arquitectura de datos satisfactoria? Simple, aplicando el diseño pensado para el negocio, no como sea más fácil para el desarrollador, lo que necesita el negocio. Aplicando el diseño pensando para el negocio. La estructura refleja procesos reales de la empresa, realizando una normalización efectiva que nos va a dar menos errores y más control sobre información, lo que nos permite tener una estructura escalable que crece con el negocio, sin rediseños constantes y sobre todo hacerlo con buenas prácticas que eviten o prevean el retrabajo. Y dentro de ese diseño, la normalización juega un papel clave porque ayuda a reducir errores, evitar muchos de los problemas que vimos en las presentaciones anteriores. Al final, esto se traduce en algo muy simple. Pasar de datos desordenados a información confiable y útil. Y aquí hay una idea importante. Aquí abajo de este diagrama que quiero compartirles. No es más tecnología necesariamente, es tener un mejor diseño. Cuando los datos están bien diseñados, todo lo demás fluye. Sistemas, reportes y decisiones. El primer paso para mejorar un modelo de datos es eliminando el desorden. Y eso empieza con algo sencillo. Y es que cada dato tenga un solo valor claro. Cuando mezclamos información en un mismo campo, o repetimos datos innecesariamente, o guardamos datos sin una estructura clara, el sistema empieza a cargar más de lo necesario. Eso afecta a las consultas, afecta el almacenamiento y complica el mantenimiento del sistema y el tratamiento de la información. Por ejemplo, si en un mismo campo guardamos varios teléfonos, varias direcciones, varios productos mezclados, después consultar esa información se vuelve más difícil. El sistema tiene que hacer más esfuerzos, los reportes se complican y los errores aumentan. En cambio, cuando organizamos la información correctamente, todo se vuelve más claro, más controlable y más eficiente. Y esto no es solo un orden por estética, esto impacta directamente en el rendimiento del sistema. Una base de datos organizada permite que el desarrollador trabaje mejor, la captura de los datos,
consulte mejor la información, que el reporte sea más confiable y que el negocio tenga información más clara, limpia y oportuna. Una vez que ese desorden se elimina, el siguiente paso es organizar mejor la estructura. Y aquí es donde empezamos a separar los datos de forma lógica. En lugar de tener una tabla, distribuimos la información en estructuras más claras donde cada tabla cumple una función en específico. Por ejemplo, los datos del cliente deben estar en una tabla de clientes, los productos en una tabla de productos y las ventas en una tabla de ventas. Esto se escucha simple, parece simple, pero es la base más importante de un buen diseño. Cuando mezclamos todo en una misma estructura, cualquier cambio se vuelve más difícil. Si cambia el nombre de un cliente, hay que ir a buscar en todos lugares donde esté ese cliente para hacer la actualización. Y lo mismo pasa con los productos y lo mismo pasa con cualquier otra información que manejamos en una tabla de una base de datos. Pero si los datos son separados correctamente, esto reduce la duplicidad, mejora la consistencia y facilita el mantenimiento. Y lo más importante, hace que el sistema sea más fácil de entender y de escalar. Si miran el ejemplo de aquí abajo, antes y después, del antes y después, pueden ver cómo pasamos de un modelo desordenado a uno mucho más estructurado. Y eso tiene un impacto directo en la velocidad, en el control y en la calidad de los datos. Una vez que los datos están organizados y separados, el siguiente paso es eliminar dependencias innecesarias. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que cada dato debe almacenarse una sola vez y en un lugar correcto. Cuando empezamos a duplicar información en diferentes tablas o a depender de datos que no corresponden, el sistema se vuelve más difícil de mantener y más propenso a errores y fallas. En cambio, cuando eliminamos estas dependencias, el modelo se vuelve más limpio, más consistente y mucho más fácil de escalar. Y esto es clave, porque un sistema que no escala bien, tarde o temprano se convierte en un problema. Cuando pasamos de datos desordenados a una estructura bien diseñada, lo que tenemos no es solo una base de datos más limpia o estructurada, o tenemos una arquitectura confiable y escalable. Y esto cambia completamente la forma en que funciona un sistema. Porque ahora hay menos duplicidad, más control de la información y mejor calidad de la misma. Y eso se traduce directamente en mejores decisiones por las altas directivas. Todo esto que acabamos de ver hasta ahora no es solo teoría, es la base de una arquitectura de datos que genera valor real y de sistemas que sí funcionan en la práctica. Sistemas que pueden crecer, que pueden mantener una empresa y que permiten que la misma pueda crecer. Ahora bien, una vez que tenemos los datos organizados y sin dependencias innecesarias, el siguiente paso es cómo los conectamos. Aquí entramos en uno de los puntos más importantes del diseño de datos, cómo conectar la información.
realizar conexiones inteligentes. Por ejemplo, un cliente se registra una sola vez y luego se reutiliza en todas sus transacciones. Las ventas no se duplican, la información del cliente sencillamente se hace referencia a él. Lo mismo ocurre con los productos. Esto permite que el sistema crezca sin perder control ni generar redundancia. Y aquí es donde realmente empezamos a ver una arquitectura sólida, porque ya no estamos guardando datos, estamos diseñando cómo se comporta la información. En este punto es natural, es normal la pregunta, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Porque una cosa es entender el concepto y otra es aplicarlo en sistemas reales. Este enfoque que les estoy compartiendo en el día de hoy es el mismo que desarrollo en mi libro de normalización y diseño de base de datos, donde trabajo estos temas con más detalle y con ejemplos reales, con criterios de decisión y con situaciones que se presentan en proyectos de tecnología día a día. La idea no es quedarse en la teoría, sino tener una guía práctica para diseñar sistemas más limpios, más eficientes y más escalables. Y algo importante que quiero compartir con ustedes, aquí abajo de fondo lo dice, no existen bases de datos perfectas, pero sí bases de datos bien diseñadas para responder de forma correcta, segura y eficiente las necesidades reales del negocio. Las empresas no fallan por falta de sistema, fallan por la calidad de sus datos. Cuando los datos están bien estructurados, el impacto se refleja directamente en el negocio, no solo en rendimiento técnico, sino en sus resultados concretos. Mejores datos permiten más ventas, mejores decisiones, mayor capacidad de crecimiento, pero más allá de los números hay algo fundamental, el control, señores. Porque cuando una empresa domina sus datos, puede operar con confianza. Y al final, eso es lo que marca la diferencia. Porque quien domina sus datos, domina su negocio. Ahora que vemos el impacto, que lleva a crear una arquitectura sólida, escalable, confiable, vale la pena hablar de algo que está muy presente hoy en día y se trata del rol de las IA en el diseño de base de datos. Hoy en día, la inteligencia artificial está entrando con fuerza, o sea, ya prácticamente no podemos desarrollar nada sin utilizar una IA. Y el diseño de datos no es la excepción. La IA puede acelerar mucho el trabajo, eso es cierto. Generar estructuras, sugerir optimizaciones y ayudar en tareas operativas. Pero hay un punto clave que debemos siempre tener en cuenta. La IA no entiende necesariamente el negocio. No conoce el contexto real ni las reglas que gobiernan la información. Y eso puede llevar a diseños que parecen correctos, pero que no lo son. Por eso la IA es una herramienta muy poderosa, pero que debe usarse con criterio. Porque si el diseño está mal, lo único que hace la IA es empeorar el problema. Por eso a mí me gusta decir, las IA es un excelente copiloto, pero un peligroso arquitecto. Ojo con eso.
Si este tema, algunos de ustedes se han encontrado con situaciones similares a lo que se presentó en el día de hoy, con mucho gusto puedo apoyarles en sus iniciativas de arquitectura de datos. Cualquier consultoría, asesoría o gestionamiento del proyecto que necesiten, estamos a la disposición. Aquí les dejo mis datos de contacto. Y nuevamente quiero reiterar mis disculpas por los problemas técnicos, son situaciones que pasan. Entonces, entiendo que ya podemos pasar al espacio de preguntas o inquietudes que estén presentando. Los dejo con Luis. Excelente, gracias, Ambiori. Excelente exposición. Yo creo que hay muchos cuestionamientos y ahora con toda esta confluencia de tanta innovación, pero qué bueno que tú estás acá para ver específicamente todo el tema de manejo de datos que es muy crítico. Entonces yo estoy viendo, vamos a ver cuáles son las preguntas, que bueno, por favor, si la pueden escribir en el chat para irlas exponiendo. Eh, dice Franny Cruz, pregunta que ¿qué problemas reales le pueden ocurrir a un negocio si su base de datos no está bien normalizada? Para Cuando dar a una base de entender. datos no está, sí, estoy viendo la pregunta, sí, claro. Todo lo que vimos, una base de datos que no está bien normalizada está garantizada a llevar el negocio al fracaso. Puede que te funcione, tú me dirás, en este momento sí, yo tengo un disparate, la información yo la tengo desordenada, el sistema funciona ahí, pero quizás ese negocio no ha tenido el nivel de escalabilidad o de crecimiento que pudo haber tenido si tiene una base de datos bien estructurada. Y muy probablemente tenga un ingeniero de datos o un analista de datos apoyándole en esta deficiencia que tiene el sistema. Y ese sea quizás, en palabras aplatanadas, el que se está llevando el dinero del negocio. No es que no lo necesitamos, es que si el sistema no está dando los resultados que necesito y necesito crecer como empresa, me voy a auxiliar de alguien que el sistema, de algo que no me provea necesariamente el sistema. Lo idóneo aquí es siempre, siempre apostar a crear estructuras sólidas, una buena arquitectura de datos, que sea escalable, que permita crecer el negocio, porque eso te hará la vida más simple a ti a la hora de desarrollar o trabajar cualquier proyecto. Una pregunta. Ronald Rodríguez pregunta, en proyectos de pequeña escala, ¿se justifica omitir el proceso de normalización para ganar velocidad de desarrollo? ¿O el riesgo de inconsistencia de datos es demasiado alto, incluso con pocos registros? Sí, sí, es así. La pregunta se responde sola, claro. Tú nunca, vuelvo y repito, nunca puedes arriesgarte, por más pequeña que sea la empresa o por más simple que sea el proceso, a crear el desorden. Trabaja bien desde el principio. Al principio el sistema, y he tenido experiencias que como ustedes no se imaginan. Empezamos con algo que es tan simple como una captura de clientes, que luego se vuelve una bola de nieve, porque se procesaron tantas informaciones erróneas, sin control, sin integridad, que después acabamos haciendo otro sistema, acabamos creando o comprando otro producto de software que sí cumple esas expectativas. Y una base de datos bien estructurada siempre va a funcionar más rápido, siempre va a dar mejores resultados, siempre va a generar mejores informaciones que una que no lo tenga. Bueno, Baldwin CC hace una pregunta muy similar, que es, ¿podríamos estar tomando malas decisiones por culpa del diseño o de la no normalización? Sí, es casi seguro que sí. En un Bien. principio, si la información no es tan drástico el problema y tienes conocimiento de que ese problema está, puede que tú lidies con esa situación, tengas una carga operativa
para garantizar que, que se tomen buenas decisiones o estés bien empoderado de los procesos del negocio y puedas colaborar a mitigar un poco ese problema. Pero una base de datos que no esté bien normalizada, que no te acorde a las necesidades y que no prevea futuras necesidades del negocio, está condenada a fracasar a corto o mediano plazo. Jennifer García pregunta, ¿cuál es el error más común que cometen los principiantes al intentar normalizar por primera vez? Lo voy a decir con mis palabras eh, aplatanadas, por decirlo así. Lo dije en la presentación, el desarrollo apresurado. Los principiantes o los que empiezan nuevos en el desarrollo de software ya quieren ver el producto listo. Y yo solamente mostré en esta presentación la tercera forma normal. Aquí hay 6. Reglas normales son 6. Yo solo mostré 3. Por lo general, un buen arquitecto de datos viaja de la primera a la quinta o a la cuarta automáticamente. Uno que no es experto te va a crear, si no lleva un buen criterio de normalización y de estructuración de datos, te va a crear tablas innecesarias o se puede cansar en el diseño de la estructura de datos por el desarrollo apresurado, porque ya quiere ver el producto listo. Y ahí tenemos un tema. Yo les recomiendo no apresurarse. Les recomiendo siempre, y ese ha sido gran parte de mi éxito, evalúen el proceso del negocio, conozcan el negocio, empodérense del negocio, primero que todo, conozcan el negocio. Después que usted conoce el negocio, usted puede conceptualizar la idea del proyecto. Pregunta Jan Ureña, ¿una base de datos normalizada siempre es más rápida o hay casos donde la hace más lenta? Una base de datos normalizada apuesta y apunta, y los resultados estadísticos lo dicen, siempre a que va a ser más rápida. El tema está en cuando tú no aplicas las reglas correctas de normalización y creas redundancia sobre la misma, o no creas los índices correctos para esa estructura, o no estás manejando correctamente el tratamiento de la información de manera estratégica. Recuérdense, ya tenemos que comenzar a ver la información como un activo estratégico. Todo ahora es información, todo ahora es datos. Yo puedo idealizar perfectamente un proceso conceptual de un proyecto de software, definirte sus entidades y después decidir en qué base de datos trabajar y con qué lenguaje de programación también. Pero si no conozco el contexto del negocio, comienzo a crear estructuras que a la larga van a sobrecargar el sistema, van a crear un proceso lento y las decisiones serán erradas. Claro que afecta. Y claro que va a ser más lento con el tiempo. Excelente. La próxima pregunta, Grandalf Tellerías, dice, me surge una duda. Si la normalización en OLTP, no sé si se refiere a sistemas transaccionales o en línea, Me dice, parece que optimiza estas operaciones. ¿Cómo se equilibra eso con la velocidad en reporte, donde la consulta suele requerir múltiples joins y transformaciones? ¿No sería menos eficiente para análisis comparado con modelos más normalizados como OLAP? Parece que fue un error. OLTP, OLE Transformation Process. Estamos hablando ya ahí de ingeniería para, ¿sí? Sí, continúa. Por lo que interpreto aquí, estaríamos hablando más de moderamiento y tratamiento de la información ya de cara a la toma de decisiones. Eso se ve mucho en ingeniería de datos. La parte de la transformación de la información para crearla o habilitarla en un data warehouse que permita que la estructura pueda ser explotada a través de las herramientas de generación de reporterías. Y te respondo de la siguiente manera, todo va a depender de
la función de lo que se quiera llegar a lograr con ese trabajo que esté realizando. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta adicional. Eh, yo de manera particular sí tengo una pregunta que probablemente o no necesariamente habría que responderla hoy. Pero sí, Ambiori, hay un tema. Discúlpame Luis, Sí. para completarle a propósito de la última pregunta, sí, al final hay algo que esto pudiera sonar como un falso positivo, pero al final, señores, nosotros como profesionales de tecnología, al final de la vida útil del sistema, la información se va a ver desnormalizada. Todo lo que estamos haciendo al final es para que la información se vea desnormalizada. Cuando usted ve una factura, cuando usted ve un reporte, es una información desnormalizada. Ahora, el tiempo en el que se tome generar esa desnormalización va a depender de qué tan bien estructurada o normalizada esté la misma. Gracias. Excelente. Bueno, a propósito, qué bueno que tú mencionas ese tema, porque en esa dirección era que iba, precisamente. Aparte de todo lo que son los sistemas transaccionales, que precisamente ya de alguna manera casi toda la data está estructurada. Por otro lado, está la información no estructurada, por ejemplo, la información que se registran en No, repositorios documentales, file server. Y nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo una prueba o una migración de plataformas como, por ejemplo, el Fresco y OpenKM. Nosotros nos estamos mudando y haciendo una prueba en Azure Block Storage, que es como si fuera un file saver. Y el tema es el siguiente, es decir, con la información documental, generalmente lo que nosotros solemos hacer es que hacemos extracción de data, catalogamos la data, generamos la metadata y luego entonces evidentemente ahí hay que hacer de alguna manera como si fuera un proceso de normalización. Ha sido muy crítico para nosotros porque prácticamente eso lo hacemos manual. Entonces ahora estamos probando una herramienta que se llama Azure AI, de inteligencia documental para ver cómo nosotros, precisamente, esos documentos que tú dices, por ejemplo, facturas, cheques, etcétera, cómo normalizar muchos de estos datos que tienen formatos diferentes. Nosotros hasta ahora lo hacemos con plantillas, pero evidentemente que en la medida que están avanzando toda esta información digital y documental, pues se nos está haciendo muy, muy complejo y estamos viendo a ver si con este tipo de herramientas nosotros podemos hacer algún tipo de estructuración de esa metadata. Y te digo que probablemente, no sé si tú lo puedas contestar ahora, porque a mí sí me gustaría volver a hacer una charla contigo para explorar ese mundo de cómo integrar toda la información no estructurada con información estructurada, de tal manera que se puedan unificar y que evidentemente nosotros tengamos un procedimiento eficiente de normalización de información. Copias. sí, sí, no SQL. Eh, sí, hay, yo te puedo decir que sí, que tenemos que verlo ya, evaluar lo que tienes. No sé si has hecho escenarios en otras estructuras, otras herramientas que te permitan trabajar con eso. Al fin y al cabo, recuérdate que el no SQL, y me voy a atrever a decirlo, es la excusa de mezclar todo para poder generar información útil que a la larga permita explotar la información y tomar decisiones. Y si necesitas explotar la información para tomar decisiones inteligentes de todo ese, vamos a decirlo así, de toda esa, no le quiero decir basura. Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes botar la basura a, no puedes botar la basura como te da la gana. Lo desechable va donde desechable, los vidrios va donde están los vidrios.
Pero hasta ahí vamos bien con NoSQL. El tema está cuando tú necesitas saber qué tipo de vídeo está ahí, cuál es su función, el tipo de material de ese vídeo. Y al fin y al cabo, sí, vas a acabar normalizando, es así. Vas a acabar normalizando, modelando y tratando la información. Excelente. Lo ideal no es casarse con una sola herramienta. Y, y te digo, en ingeniería de datos ahora mismo eh, y ciencia de datos se usa mucho esto de NoSQL y de explotación de la información para eso. Mi Bien, gracias, recomendación es que Andrés. no te cases con una sola herramienta. Sí, de acuerdo, gracias. Bueno, creo que apenas estamos tocando la superficie de todo este entorno que definitivamente tiene un gran impacto en lo que concierne al desarrollo de las aplicaciones, porque al final todo tiene que ver con almacenamiento de data y para poder extraer la data evidentemente tenemos que asegurarnos que tenga calidad, que sea información íntegra y evidentemente que esté normalizada. Así que nuevamente le agradecemos a Ambiori Mora por su disposición y por poder compartir con nosotros todo este tema de administración de base de datos y de normalización. Recuerden que su libro está disponible en Amazon para los que necesiten la teoría y necesiten tener una dimensión más concreta de todo este tema. Y agradecerle también a ustedes por participar en la charla, creo que ha sido bastante interesante. Así que les deseo feliz resto del día, pásenla bien. Recuérdense de todos los anuncios que yo le hice, que todo is coming soon, todo viene en camino. Así que muchas gracias, abrazos a todos y espero verles pronto. Gracias, Hasta luego, Ambiori. hasta luego. De acuerdo. Gracias a Muchas ustedes. gracias y que se vuelva a repetir. Pasen buenas. Igual, feliz día.